Buenas noches, muchas gracias. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Ahora sí se dice basta usunandam. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, ¿eh? Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput. Y la radio es pura imaginación. Pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie. Radio. Radio Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. En Caput. Milagro Sala. Pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio. Radio Caput. Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput. Había un viejo. Pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio. Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía.
Somos nosotras. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. La sed de sangre combativa en mi cuerpo, soberana voy. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Una vez más, martes a las 4 de la tarde. Acá estamos, Cuatro Soldadas, con María Andrea Cuellar, para charlar con ustedes. La verdad que hoy estamos más tranquilas, ¿no? No sé si diversas circunstancias, porque cuando decimos las mujeres que lo privado es política, que es una verdad muy grande, también hay que tener en cuenta cómo nos influye la política en nosotros y cómo nos interesa. Entonces, cuando desde el punto de vista de que se entiende tradicionalmente por política, o sea, política partidaria, etapa de elecciones, la alteración, la indefinición, muchas veces nos provoca, como somos seres humanos, como quieran llamarnos, y estábamos inquietas, porque había una especie de, no sé, de falta de orden. Y después también había miedo, yo tenía miedo a estas elecciones provinciales. ¿Qué podía pasar con este fenómeno que apareció hace un tiempo y que a mí me tenía muy asustada, que se llama Milei? Yo no le voy a decir libertad, no les permito que usen la palabra libertad, porque son lo contrario a la libertad. ¿Saben de qué nos da la libertad? La libertad de morirnos de hambre, de libertad sin educación. Porque si un señor que va a ser candidato a presidente dice que está en contra de la educación pública, que está en contra de los derechos sexuales del Ministerio de la Mujer, ¿de qué libertad me está hablando? ¿De que me va a privar de derechos? Eso no es libertad. La libertad no es hacer lo que cada uno quiere. La libertad lo dice la Constitución, ¿eh? La libertad es un bien muy preciado, pero termina en cuanto yo lesiono los derechos de otro, cuando le provoco un mal a otra persona. Cuando la privo, cuando estoy diciendo que la voy a privar de derechos que están en nuestra Constitución, que no están desde ayer, ¿eh? No están desde prácticamente de que se fundó nuestro Estado. La educación pública gratuita es la ley 1450, viene del siglo antepasado. Entonces, pensemos bien, y esta historia de cómo en las provincias este señor candidato, que no sé cómo diciendo esas cosas se lo habilita a ser candidato, yo creo que tenemos en esta democracia algunas fallas de controlar. No se puede decir y hacer cualquier cosa, y porque no esté en el Código Penal no es delito. Entonces, los pocos votos que ha sacado en estas elecciones me dan cierta tranquilidad, porque me decían, no, los estudiantes, los jóvenes, esto y lo otro, y veo que no están así, que no los ha confundido tanto, y espero que en las próximas elecciones pase lo mismo, más allá de quien gane, más allá, pero no podía concebir que gente tan ignorante, tan retrógrada, fuera ganada por nuestra juventud. Así que creo que con eso estamos un poco mejor, ¿no, Andrea? Hola Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Acá un poco con mucha fiebre y un dolor de cabeza importante, pero coincido con vos que hay
hay ciertas cuestiones que este fin de semana también nos dejaron más tranquilas, ¿no? De los resultados de ciertas contiendas electorales. Creo que, bueno, se advierte, bueno, que, por ejemplo, hubo resultados que dieron cuenta de que esas resoluciones de la Corte Suprema, bueno, iban a limitar a las personas, a las formoseñas, a los formoseños, en la posibilidad de decidir a la persona que ellas y ellos querían para que gobernara, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay una demostración, ¿no? De que, bueno, que evidentemente el accionar de la Corte Suprema, del que hablamos en su momento acá, de esas decisiones de la Corte, bueno, iban a limitar el ejercicio de un derecho político fundamental de las y los formoseños, ¿no? Porque ganó por el 70% en la provincia de Formosa, el sector que en su momento había sido, bueno, proscrito, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, bueno, eso, bueno, nos da también una tranquilidad de que se pudo recomponer eso, y también que con el diario del lunes, bueno, podemos dar cuenta de que no podemos seguir permitiendo que la Corte avance en ese sentido, ¿no? No, pero además descubrí algo, descubrí que muchos ya lo debían, mirando los candidatos a diputados, a intendentes de Juntos por el Cambio, veo que hay diputados, intendentes de Juntos por el Cambio, que ellos o sus padres, o uno, dos o tres, han estado 20 años en un cargo. Entonces resulta que cuando me toca a mí está bien, ¿m? La prolongación indefinida en un cargo. Cuando le toca al otro es inconstitucional, aunque la propia Constitución lo diga, ¿no? Entonces son estas cosas que nos llaman la atención, y nos llama también mucho la atención. Yo no pensé que Larreta se iba a animar a ponerlo a Morales de vicepresidente frente a ese atropello, todo lo que pasó en Jujuy. Y estaba leyendo un artículo, no me acuerdo de quién, que explicaba por qué lo mantuvieron. Y se me estremece el corazón. ¿Y qué decía, Nelly? ¿Qué decía? ¿Por qué no lo leía el artículo? El artículo dice, más o menos, que es porque en última instancia todavía en la Argentina hay racismo larvado, ¿m? Que si hubiera perseguido a una comunidad blanca, no marrón, pero que como que eso no molesta, como que son el otro, ¿viste? No son, como se decía antes, gente como uno. Es claro. Muy terrible, ¿no? Sí, como da también cuenta de, bueno, evidencia una matriz racista de eso. Ese proyecto que quiere llevar adelante. No, en un país que se ha caracterizado, más allá si resultó bien o malo, por abrir las puertas, ¿no? Sí. Pero también en un país que se caracterizó por abrir las puertas a todo el mundo hasta hoy, ¿no? Que hubo políticas migratorias muy importantes durante distintos periodos, muy fuertemente durante el gobierno de Perón, de Néstor, hubo políticas migratorias muy importantes y de reconocimiento de los derechos, que básicamente es lo que establece la Constitución de Argentina,
¿no? De que todas las personas que habitan el suelo argentino tienen los mismos derechos. Pero que eso viene de esa norma, está de 1853. Está bien que, porque ahí estaban Sarmiento, Alberdi, que querían que el país se poblara, un país tan rico, un país tan... Pero que todo esto resurja, que haya, yo creo que la diferencia con años pasados de la derecha es que antes tenía escrúpulos, no manifestaba, ahora hay como una imprudencia, ¿no? En un actuar contra principios de una sociedad, digamos, que se presume igualitaria, con buenas constituciones provinciales, pero bueno. Sí, lo de Jujuy creo que es como la muestra de, pues de cómo tenemos que replantearnos muchas cuestiones con relación al modelo productivo, ¿no? También a un sistema que tiene como base pues el extractivismo, que ese extractivismo pone en crisis la sostenibilidad misma de la vida humana, de la vida también natural, ¿no? Del ambiente, y que los pueblos originarios con esos buenos principios que tienen, ¿no? De cuidado del ambiente, de cuidado de la naturaleza, de la armonía con la naturaleza, esos principios del buen vivir que fueron recogidos en las reformas constitucionales de Ecuador y de Bolivia, bueno, ahora, bueno, se plantean con mucha fuerza ante la avanzada de los proyectos extractivos en Jujuy, ¿no? Sí, pero es que yo creo que por eso me parece interesante ese artículo, después te lo voy a pasar, porque acá hay algo, aparte del extractivismo, aparte, se me ocurre a mí, o como producto de esto, que, porque no es un grupo poblacional, los pueblos originarios, son, si lo tomamos en número, no es algo que otro sector de la población le puede temer. O sea, hay como, eso sí vinculado con lo que vos decís, como que el capitalismo en algún momento no se conforma con nada, porque acá en el sur hace poco costó sangre, sudor y lágrimas que cumplieran un acuerdo para que les permitieran seguir, digamos, con sus costumbres y sus creencias en un lugar determinado, porque les arrebatan los metros de tierra. Entonces, en cambio de decir, bueno, es un pueblo pacífico, es un pueblo no ha causado guerras, no ha causado esto, no ha causado otro, se le devuelven sus tierras o parte de sus tierras, tampoco quieren todo, no quieren todo lo que era de los pueblos originarios. Pero es como que no se puede tolerar porque no los consideran seres humanos completos como los blancos, como cuando hablamos del feminismo y hablamos de qué pasó con este ser humano que se catalogó y se confundió con los humanos. Éramos todos considerados solamente que somos blancos, de ojos claros, en una situación económica muy buena, y somos lindos y una serie de cosas. Y una sociedad que ha ido permitiendo que se construyeran estereotipos, ¿no? Y feos y lindos y esto y lo otro, como para hacer también una división entre la población. Entonces, sí, todo un modelo también, Nelly, claro, que planteó como el progreso a partir de esa civilización frente a una barbarie, ¿no? Que eran los pueblos originarios, y también teniendo claro que, bueno, Argentina se constituyó con un genocidio a los pueblos originarios, ¿no? Que, digo, gracias a
a las nuevas luchas que se han dado en el plano de memoria, verdad y justicia, a los nuevos juicios que se han logrado por la verdad, ¿no? Por ejemplo, el juicio con relación a la masacre de Napalpí, bueno, se ha podido poner en palabras y también... Pero que aparte la historia se escribió en una forma y se enseñó en una forma. O sea, se trajo una inmigración para después, en todo caso, que quede enfrentada o que ni tenga idea de que existieron otros pueblos sacrificados, porque después de todo la mayoría de los inmigrantes también vinieron con muy pobres. Hay muy pocos inmigrantes ricos. Los inmigrantes que vinieron ricos siguieron siendo ricos o hicieron más fortuna, pero de los millones que entraron desde fines del siglo XIX y después, venían huyendo de la pobreza y del hambre en general. Pero a esos mismos inmigrantes no se les contó la verdad, como no se nos contó en la escuela. El tema de la matanza de Roca a los indígenas, y además figuras contradictorias como Sarmiento. Sí, toda una historia que fue construida a partir del silenciamiento de ese genocidio y también, como decías vos, casi construyéndolo, bueno, no casi, construyéndolos como un enemigo, como, bueno, como algo que había que olvidar, que ocultar. O diferentes, distintos. Claro, totalmente. Ahora pensemos, María, que cuando yo me pregunto en civilizaciones, si pensamos un poco, un siglo en la historia de la humanidad no es mucho. Y no hace 80 años de la guerra de 1940, 39, 38. Sí. De repente, pertenecientes a la colectividad judía, que hasta ese momento los alemanes los consideraban sus iguales, habían nacido en Alemania, tenían abuelos, eran, digamos, físicamente prácticamente iguales, la cultura, la educación era la misma, de repente toda una población enorme permitió que los incineraran, que los cremaran. Si lo pensamos 2 minutos, decimos que somos como seres humanos, ¿no? Sí, terrible. Los seres humanos a veces, bueno, hacemos cosas terribles. Muy complicado todo. Nuestra historia es complicada. Yo estaba trabajando ahora, estudiando un poco la historia de la niñez, y también lo que pasa es que de repente nos olvidamos. Los niños son considerados tales desde siglo XIX, 1800, desde empieza siglo, con Rousseau, con el Emilio, pero durante toda su historia, y después también, a pesar de eso, hay historiadores que dicen que en el Sena, en París, hasta 1800 y pico se encontraban frecuentemente niños, porque también las creencias religiosas, como se pensaba que los niños los daba Dios, se morían muchísimo. Un tercer, antes del siglo XVIII, XVII, 1/3 de los nacimientos de niños nacidos morían casi inmediatamente. Los partos, las mujeres morían muchísimo en los partos, y el sentimiento frente a esa muerte no era el mismo, porque como las creencias religiosas daban la oportunidad de que vas a estar en la otra vida o que Dios lo quiso, o sea, hay muchas historias, somos complejos. Totalmente. Y hoy vamos a pasar también a otro tema, Nelly, porque tenemos una invitada. Sí, claro. Especial. Bueno, es una invitada que hace unas semanas que estábamos ahí tratando de que nos acompañe en este programa Somos Nosotras, pero bueno, por una
u otra razón no habíamos podido coincidir, pero bueno, hoy está acá con nosotras Cintia Ottaviano. Ella es doctora en comunicación, es profesora titular en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Avellaneda, es periodista, es escritora, directora de RTA y además fue la primera defensora del público. Hola Cintia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gustazo, Qué muchísimas gracias. Lo logramos. Bueno, vamos a aprovechar a Cintia para ella que es comunicadora. Yo contaba a Cintia que la audiencia, esta semana estoy más tranquila un poco, porque las elecciones que se van dando muestran que este señor, no le voy a decir señor, no sé cómo llamarlo, a Milei, la verdad, vamos a llamarlo así con ese nombre horrible que tiene, que Milei había captado, había muchos rumores, las encuestas dicen, los jóvenes lo siguen, y me tenía muy preocupada. Entonces, a vos como comunicadora, ¿qué pasa con este mensaje de Milei? O sea, ayúdanos con tus saberes a entender algunas cosas. Bueno, Nelly, en principio muchísimas gracias por la invitación, Andrea también. La verdad es que es un placerazo, pero además creo que tenemos que celebrar cada vez que estamos en Radio Caput, que estamos en un espacio que busca democratizar la comunicación y que esto se vincula directamente con lo que vos estás diciendo. A mediados de la década del 80, cuando Alfonsín estaba preocupado, además de por su gobierno, por la democracia, resuelve fundar el Consejo para la Consolidación Democrática. Y en ese COCODE están las semillas de nuestra primera ley de servicios de comunicación audiovisuales. Y hay que remontarse a esos aires de recuperación democrática después de un genocidio, donde los medios de comunicación silenciaron lo que ocurría y fueron no cómplices, sino partícipes necesarios de ese terrorismo de Estado. Una de las cosas que dejan dichas es que como precondición de la democracia hay que democratizar los medios. Y no dejan dudas con respecto a qué es democratizar los medios. Cuando hablan de eso dicen, bueno, con otras palabras, voy a parafrasear, hay que desmercantilizar, separar la publicidad de la información y la opinión, y por otra parte reducir aquella publicidad que puede causar daño a la salud. Muy interesante los conceptos que se manejaban. Dicen, hay que fortalecer lo que hoy llamamos el sistema comunitario, alternativo y popular. Hay que crear la figura del defensor del público. Ahí nace la Defensoría del Público. Y dicen, hay que regular para desmonopolizar, para desconcentrar. Bueno, como verás, casi todo eso es deuda. Lo único que hicimos fue crear la Defensoría del Público, porque no logramos desconcentrar, no logramos fortalecer realmente el sistema comunitario, alternativo y popular, y yo agregaría hoy el universitario, el escolar, el indígena. No logramos desmercantilizar, no logramos una comunicación decolonial. Y como consecuencia, desde mi punto de vista, de esa ultraconcentración comunicacional, de esa participación explícita de quienes se consagraron dueños de los medios de comunicación en ese genocidio, y a su vez ni siquiera pidieron perdón, pagaron por sus culpas, perdieron poder, todo lo contrario. Hoy se erigen como los grandes concentradores de la comunicación, es que vos tenés una perspectiva y una pedagogía de la crueldad, una pedagogía negacionista, una pedagogía capitalista en el sentido de la acumulación del capital en unas pocas manos. Tenés una pedagogía de la exclusión o de las exclusiones, y todo eso produjo una situación que va increyendo, que es la del avance del fascismo en la Argentina, y que tiene distintas expresiones. Una de las expresiones es en una candidatura presidencial. Luego hay expresiones cotidianas, en la calle, en el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta, y en la impunidad que le está garantizando el Poder Judicial a ese intento de magnicidio. Y por eso es tan importante
que vos formes parte, lideres o hayas fundado toda esta corriente que lo que busca es democratizar el Poder Judicial también, por supuesto. Porque entonces, si nos remontamos a ese Consejo para la Consolidación Democrática, que integraba a María Elena Walsh, una de las pocas mujeres, y que dijo, fíjate Nelly, no quiso firmar el proyecto de radiodifusión porque dijo, tengo por acá la carta que ella escribe, dio 3 motivos. Uno de ellos es porque consideraba que la mitad de la música debería ser nacional porque forma parte de nuestras identidades. Mirá vos lo que dijo y todavía no lo logramos. El otro, había que erradicar completamente las imágenes y mensajes que denigraran a las mujeres. Y no lo logramos. Y el otro que tenía que ver con que ella consideraba que se generaba mucha estructura del nuevo poder para aplicar esa legislación mediática, y ella lo miraba como, bueno, ¿cómo se suele? Burocrático. Desde su punto de vista era muy burocrático. Yo ahí no comparto porque digo todo lo contrario. Creo que las democracias sólidas requieren de una nueva institucionalidad, requieren de mayor participación ciudadana, requieren de nuevos paradigmas que comprendan el poder obediencial, que es mandar obedeciendo, ¿no? Este movimiento desde las bases, que por capilaridad, por promoción, por debate, por consagración, vivencia y goce de los derechos humanos. Hay palabras que nos quieren robar, ¿viste? Es como que no se puede decir gozar los derechos humanos. Sí, queremos vivirlos y queremos gozarlos, queremos ser felices por otra parte, y esto no es una banalidad, sino que todo lo contrario. Lo que va ocurriendo en personas como las que vos señalás es que esas pedagogías estéticas terminan por consagrar antiéticas y terminan entonces por correr el eje de los verdaderos debates. Si vos me preguntás a mí, Cintia, ¿hoy qué deberíamos de estar debatiendo en la Argentina? La fuga de capitales, ya. ¿Hay un debate en torno a la fuga de capitales? No. Cintia, ¿qué deberíamos estar debatiendo en la Argentina? El narcotráfico, seriamente, vinculado con la fuga de capitales también. ¿Estamos debatiendo eso? No. La trata, no. El crimen organizado, ¿estamos debatiendo? No. Obviamente la democratización del Poder Judicial y todas las otras que tal vez sí forman parte más de nuestras agendas, aunque no de la agenda general, pero luego hay un montón de temas que ni siquiera están en nuestra agenda. Bueno, que el presidente de la Nación Argentina nos devuelva la ley de medios que nos robaron, tampoco está en nuestra agenda. Y sin embargo, mira, ni siquiera me voy a citar a mí y un montón más, citando a esos padres de la democracia, digo padres porque de 33, 31 eran varones, sepultando todos los movimientos feministas que ya habían tenido conquistas de derechos para esa mediada de la década del 80 muy concretos, y sobre todo derechos civiles y políticos, pero que la propia dictadura se encargó de tirar también para atrás, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de conflictividades conducentes que no estamos tratando, porque antes decíamos, por ejemplo, los decretos de necesidad de urgencia de Mauricio Macri, que tiraron por la borda buena parte de la ley de servicios de comunicación audiovisual, o poco articulado, pero muy potente, pero este gobierno también finalmente lo sostuvo. Y no porque no lo supieran, porque nos hemos encargado de decir, de buscar, de hacer, de escribir, de producir, de generar estrategias para que deroguen esos decretos que hasta el propio sistema interamericano de derechos humanos dice: una ley no puede ser modificada por decretos, debe ser modificada por el Parlamento, por el Congreso del país. Y no lo hemos hecho. Entonces, no hemos hecho lo esencial vinculado con la agenda del siglo pasado, no estamos haciendo lo esencial vinculado con la agenda del siglo XXI, entre otras cosas, y con respecto al candidato que vos mencionás, el uso de identidades falsas, el uso de trolls, el uso de bots en las campañas, el uso de fake news en las campañas electorales. Como se usó en 2015, seguimos en esa instancia. Entonces, tenemos muchas deudas y yo creo que tenemos la inteligencia colectiva para la transformación, pero hoy estamos en una encrucijada nuevamente, ¿no? Por lo menos a mí no me representan las candidaturas si las descontextualizo. Si contextualizo un poco más, y estamos en un escenario en el que vos mencionás, ¿no? Un avance del fascismo, porque yo a veces digo, bueno, la derecha, ¿qué es la derecha?
Porque la derecha puede ser democrática, es una pregunta que también, ¿no? Nos podemos hacer. ¿Existe la derecha democrática? Lo que está existiendo en la Argentina son fascismos, porque que alguien, y me incomoda muchísimo cuando el periodismo los trata como candidatos, o cuando los trata como políticos. Alguien que dice que va a reventar el Banco Central, que va a prender fuego no sé qué cosa. No, no puede ser. Yo estaba, hoy dije Naturalizamos, eso. ¿no? ¿Cómo puede ser que Naturalizamos. se lo habilite? ¿Cómo puede ser que se habilite a alguien que se candidatee y se lo habilite a ser candidato? Alguien que dice eso. Y que no es solo que lo diga, que lo tiene como proyecto supuestamente político. Dice, yo No, por quiero eso, ser no. presidente Sí. para hacer esto. ¿Cómo? Para violar la Constitución de arriba abajo. Y de hecho, vos fijate qué momento, por eso yo decía la pedagogía de la crueldad, utilizando un poco, por supuesto, la figura de Rita Segato en el plano del patriarcado y tratando de llevarla a otros planos, porque lo que pasó en la Argentina es que con la violación a los derechos humanos en la provincia de Jujuy, el gobernador se ganó ser candidato a vicepresidente de la Nación. Entonces, esa es la tragedia que estamos viviendo en la Argentina, Bueno. ¿no es cierto? Que desplegó violaciones a los derechos humanos del Estado bajo su gobernanza, y eso fue no solo aplaudido por partidos políticos, sino que lo termina llevando a la vicepresidencia de la candidatura de la Nación. Mira, dos preguntas, perdóname. Una, ¿por qué este Ejecutivo no derogó los decretos de necesidad de urgencia? Oye, yo como no formo parte del Poder Ejecutivo tengo que... No te iba a imaginar, porque me han dado algunas respuestas, todas insatisfactorias, porque el camino a la democracia está hecho de pasos de democratización, entre ellos de la comunicación, y esos decretos deben ser derogados. No hay alternativa en el campo de los derechos humanos, incluso en el jurídico, pero tampoco lo hay en el social ni en el político. Es decir, que todo va a ser una encrucijada todo el tiempo si no democratizamos la comunicación. Sin embargo, esto no es considerado muchas veces por incluso un sector de la política con la que compartimos mirada, con la que compartimos paradigma. Una de las cosas que te dicen, no, pero si ganamos las elecciones y ganamos contra un poder que tenía dentro suyo parte de los poderes fácticos, manejaban la nación, manejaban la provincia de Buenos Aires, manejaban la ciudad, sí, claro, pero vos en vez de ver que ganaste por poco esas elecciones, lo que tenés que ver es cómo fue posible que, habiendo violado los derechos humanos, esa misma gente no solo fuera candidato, sino sacara casi la mitad de los votos. Y bueno, eso es lo que vos tenés que ver, no cómo llegaste a ganar. Cómo semejante destrucción hecha por personas volvieron a ser candidatos y casi la mitad lo votó. Oíme, ¿no? Entonces Cintia, ese es el poder comunicacional. Claro, sí. Pero a mí lo que me preocupa, que eso qué es, ignorancia, porque son argumentos... No se puede alegar ignorancia, Nelly, porque te garantizo que muchos compañeros y compañeras, compañeros como que tienen esta mirada, nos hemos acercado, hemos dicho, hemos llevado propuestas. No, ignorancia no es. Es voluntad, falta de voluntad. Es decir, es voluntad política para no derogar los decretos, ¿no? Porque si no, ahí viene la otra lectura, es falta de voluntad política. No, que voluntad política hay todos los días que se levantan y toman decisiones. Así que la voluntad política los ha llevado a no derogar los decretos. Bueno, porque no, pero es una mirada tan corta frente a tu propio interés. Porque este monopolio es el que le cambia y filtra el cerebro de toda la población argentina. Y siguen todos esos males. Eso es famoso del consumismo, lo de las mujeres que siguen, por un lado te dicen llame a la violencia y por otro lado te siguen mostrando imágenes con promotoras de, qué sé yo, de machismo, de estereotipos. ¿Mm? Es un tema. Y justamente comentábamos con Andrea, pobre Andrea, ¿cómo está? Resfriada, muy resfriada. Comentábamos con Andrea un artículo que leí de Alperines, que salió en página 12,
ahora me acordé, sobre el tema de Jujuy, ¿no? Que se lo premie a Morales es promover el racismo, promover, no sé, los peores aspectos de la personalidad de cada uno, que es inconstitucional también. Estamos hablando del... Te escucho. Es invivible, porque si vos no podés protestar, no podés vivir. Si vos no tenés derecho a reclamar, no podés vivir. Están pretendiendo una automatización de lo que debería ser todo lo contrario, porque la vida democrática requiere de libertad, requiere de libertad de acción, por otra parte, de reclamo, y que ese reclamo sea escuchado y efectivo para transformar la realidad y para transformarla también de manera efectiva. De eso hablamos. Entonces, si vos atacás de manera directa a la posibilidad de reclamar, de manifestarte, ponés como si fuera un delito, por más que escribas que no querés criminalizar la protesta, si es un delito cortar una calle, estás criminalizando la protesta, ¿no? Entonces me hace acordar a ese cuadro, esto no es una pipa, que dibuja una pipa, y entonces, claro, efectivamente no es una pipa, porque no es una pipa material, real, pero es el dibujo de una pipa, y ahí viene la discusión, ¿no? Entonces, me hace acordar a ese cuadro, porque no queremos criminalizar la protesta, diciendo que no la queremos criminalizar, pero no se pueden cortar calles, porque cortar calles es un delito. Entonces, mira vos los juegos semánticos perversos a los que termina sometida la población con disciplinamiento, de represión y de violación de derechos humanos, porque ese es el otro tema para mí, ¿no? Lo que decía, que bueno, yo lo llevo a todas partes, Michel Desserteau, que es un pensador, un filósofo francés, que era jesuita y saliendo a las calles, vivía en París en ese momento, y la verdad que el mayo francés le estalla en la cara, y el tipo empieza a ver realidades que no tenía en mente, y eso le cambia toda la forma de pensar. Y él decía, la toma de la palabra como la toma del poder. Bueno, en lo que a nosotras nos toca, la toma de la palabra como la toma del poder, me cansé de escuchar represión con violencia. Violación de los derechos humanos. ¿Qué es esto de represión con violencia? No, están violando los derechos humanos. Y vos sabés más que yo. Reprimir. ¿Qué quiere decir reprimir? Claro, entonces, violación a los derechos humanos en el marco de una protesta social, de una protesta pacífica, de una protesta, porque la protesta, si no es pacífica, ¿de qué estamos hablando? Digamos, hay como una falta de reflexión en torno de los campos semánticos, que también es muy importante. ¿Y por qué? Porque la Argentina tiene que responder frente a lo que pasa en Jujuy. La Argentina Estado. Entonces, hasta que quienes ejercen el periodismo no tengan en claro que si se violan los derechos humanos en Jujuy, es el Estado argentino el que responde ante el mundo. Y por ende, el gobierno nacional no puede dejar que se violen los derechos humanos en ningún lugar de la Argentina, porque Jujuy no queda fuera de la Argentina. Jujuy está dentro de la Argentina y va a ser el Estado argentino el que rinda cuentas en la OEA, en Naciones Unidas y en los organismos internacionales. Entonces, creo que es fundamental comprender que no solo en Jujuy, en ningún lado se pueden violar los derechos humanos. Y que eso le pasa al conjunto de los argentinos. Cuando yo escucho esa otra frase, Jujuy el laboratorio. ¿Qué laboratorio? En Jujuy se están violando los derechos humanos, y Jujuy es la Argentina, por ende en Argentina los partidos que representan a Juntos por el Cambio, al PRO, que son los mismos que violaron los derechos humanos, que ejercieron violencia institucional, que hemos tenido que exigir la aparición con vida que no hemos podido tener de Santiago Maldonado, que tenemos recientemente violaciones a los derechos humanos que significaron la muerte de personas, y en Jujuy desaparición de personas con discapacidad encarceladas, en cárceles comunes, una serie de cosas que creíamos que no íbamos a vivir más en la Argentina. El uso de la denuncia de que se usaban vehículos, y los hemos visto por otra parte, sin identificar, como si fuera la noche del apagón. A ver, no se trata de que todo el tiempo estemos diciendo esto se vivió como en los 70, no, se está viviendo hoy, se violan los derechos humanos hoy y no puede pasar más. Entonces, ¿qué camino estamos transitando
Esto es, Nelly, como lo de la rana, viste que dicen, bueno, si yo pongo una rana efectivamente en agua hirviendo, bueno, en un sartén caliente va a intentar saltar. Si la pongo en un sartén que esté apagado, pero le voy dando un fueguito lento, no va a saltar, va a terminar muriendo. Bueno, efectivamente nos están cocinando a fuego lento con prácticas fascistas que, por supuesto, tienen los antecedentes en los genocidios y en las dictaduras anteriores, pero lo cierto es que está pasando hoy y que se están enalteciendo violadores a los derechos humanos en espacios supuestamente democráticos como candidaturas en un escenario electoral y en una bisagra fundamental, porque venimos de una crisis humanitaria de la que no hemos salido, hay una crisis social, hay una crisis política, hay una crisis profundamente deshumanizada, porque parte de los discursos de odio tienen que ver con la deshumanización, ¿no? Con individualizar a sectores de la población, estigmatizarlos, condenarlos como si fueran los culpables de todos los problemas, empezar a decir que si no estuvieran se solucionarían todas las cosas, y esos discursos de odio montados sobre parte de la dirigencia política hoy, y sobre nosotras también, y sobre nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, pero lo que pasa, que más me preocupa, es cómo entra ese discurso en grandes sectores de la población, ¿no? Bueno, ahí tenés el rol de las pedagogías de la comunicación ultraconcentrada que estábamos hablando, y de la ineficacia de la institucionalidad actual, también hay que decirlo, para contrarrestar esa situación. Porque creamos, en el ámbito de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que era el AFCA, hoy el ENACOM, la Defensoría del Público, el CONACAI, falta el COFECO, que es el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual, que Macri lo desterró, falta que funcione la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, y falta que toda esa institucionalidad trabaje en función del objetivo de la democratización de la comunicación, en conjunto, porque no sirve de nada una sola práctica. Para dar un ejemplo, por supuesto que formé parte de los debates iniciales, apoyé, impulsé la ley de equidad en la representación de los géneros, por supuesto. Sin embargo, a lo que apunto es a que debemos, por la situación crítica en la que estamos, desplegar a la vez varias herramientas y políticas públicas. Porque una sola no puede solucionar la realidad. Entonces ahí es donde digo, realmente pongamos en práctica todo lo que construimos, pero ya usemos al 1000% los recursos que tenemos. Porque lo que nos está pasando, me parece a mí, que es en nombre de lo que necesitamos o lo que nos falta, no hacemos lo que podemos. Entonces, totalmente de acuerdo. Sí, estamos en una situación compleja. Si vos me preguntás frente a lo que nos toca hoy, que es el escenario electoral, yo creo que tenemos que seguir construyendo desde las bases, creo que tenemos que seguir acumulando amorosidad, pero también creatividad, inteligencia colectiva, para poder seguir empujando desde abajo para arriba lo que hoy no está siendo representado como soñamos. Es hasta que sea como lo soñamos. ¿Y cómo lo soñamos? Con la participación de los grupos históricamente vulnerados, con la constante inclusión, pero con la transformación que significa esa construcción colectiva. Antes de ayer, me entrevistaban por las prácticas de la Defensoría del Público, que también se pueden inscribir en lo que se llama el Estado abierto, ¿no? Que los gobiernos abiertos, el Estado abierto, que busca participación. Y efectivamente yo, en lugar de pensarlo como se suele pensar, desde una bajada de los Estados Unidos, del gobierno de Barack Obama, de tener transparencia, innovación, creatividad, lo pienso desde este poder obediencial que comentaba, ¿no? Que nos baja desde Chiapas, si querés, y que Enrique Dussel lo pone en su libro 20 tesis políticas. Yo creo que viene por ahí. No somos funcionarios, yo no gestiono, yo no administro, buscamos ser servidores y servidoras públicas para transformar la realidad de manera efectiva, ¿no? La realidad efectiva.
y pueden ser momentos de cierta desolación, pueden ser momentos de cierta angustia por no encontrar la representación que deseamos. De hecho, Nelly, yo quiero decirte que he formado parte de espacios en los que requerimos, solicitamos, pedimos que fuera Cristina la candidata, ¿no es cierto? Y eso no ha ocurrido. Recientemente venimos de corroborar que no será candidata a la presidencia de la Nación. Entonces creo que es un momento muy difícil. Seguramente la audiencia de Caput habrá expresado su disconformidad, sus emociones y sus perspectivas y sus inteligencias y sus saberes sentipensantes que hoy no encuentran representación deseada. Encuentran una representación casi del pareciera que no quedará otra, ¿no es cierto? Y entonces el debate de cómo vamos a llevar a las urnas nuestras banderas históricas, cómo vamos a llevar a las urnas nuestros deseos. Yo no quiero dejar de decir que soñamos con un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación, de la democracia pura, de la justicia social, efectivamente, de la soberanía comunicacional y desde ya que de la independencia económica, como siempre. Hoy parece que estuviéramos ante dificultades a la hora de encontrar esas representaciones. Bueno, tendremos que construir otras. A mí este escenario no hace otra cosa, claro, no me hace otra cosa más que alentarme a seguir. No me digas a mí, que como yo digo, que hay tantas preguntas que me hago, porque pasé por Ilia, Frondizi, o sea, tuve todo. Y tengo este amor al Estado de Derecho, porque viví tantas dictaduras, ¿no? Pero veo que, y me preocupa, porque no creo que sean corruptos, te lo digo honestamente. No creo, Ilia no fue corrupta, Alfonsín tampoco, no creo que Frondizi, no creo que Fernández, no creo. Creo que hay como una falta de coraje, podríamos llamarlo, ¿no? De asumir y pelearla. No sé bien qué pasa, también qué pasa con el poder, qué le pasa a la gente que está en el poder. Que muchos, me decía un colega que trabajó mucho tiempo en la Corte Suprema, y me decía, no tenés idea lo que los transforma el poder, no tenés idea. Interesante, sí. Aunque sea el chofer que tenés todos los días, que te abre la puerta y te cierra la puerta. ¿Cómo? Y vemos, porque no puede ser. No puede ser tanta decepción, ¿no? Primero quiero decirte, Nelly, que me emociona profundamente y que no solo te agradezco, sino que o nos debemos un vinito, perdón por la hora, un té, vamos a decir así, nos debemos un tecito, así que... No, nos vamos ahora cuando estemos, ya nos la complementamos con Andrea, que nos invita a cenar a Paco. Sí, que me encanta, me encantó. O a almorzar o a cenar, porque quiero escucharte, quiero... seguir escuchándote, necesitamos unir esas experiencias, esos saberes para darle continuidad. Me emociona ver tu cara cuando yo digo esto, cuando te dije esto no me hace más que alentar a seguir y vos ya estabas ahí, pero con todo, espectacular, con la cara, con el cuerpo, con la energía, y yo te agradezco profundamente y... cuando te veo, cuando te escucho, discúlpame que lo diga así, pero yo quiero ser como vos cuando sea más grande, ¿no? Ahora, está bien, no voy a decir cuando sea más grande, ahora quiero ser como vos, de verdad. Disfruta tu juventud, hermosa juventud. Bueno, qué lindo, gracias por lo de juventud. Y lo que vos señalás, quería acercarte una mirada que se la robé a Enrique Dussel otra vez, mira hoy como lo traigo 80 veces ya, porque él hace una reflexión en esta tesis. Me levantaría a agarrar el libro, pero voy a quedar como fuera del aire. Lo tengo acá enfrente mío, a unos 2 metros nada más. Hace una reflexión sobre la corrupción, en esto del poder obediencial. Y no reflexiona la corrupción en tanto lo que vos me estabas trayendo de quedarse con dinero ajeno. Reflexiona la corrupción en tanto incapacidad política.
Reflexiona en la corrupción en tanto no ejercer este poder obediencial. Dice, la verdadera corrupción, lo estoy recontra parafraseando porque la verdad que lo leí hace muchos años, pero la verdadera corrupción es cuando un servidor o servidora pública no cumple con su mandato. Bueno. Y a mí me interesa muchísimo esa mirada. Bueno, te cuento. Mónica Arzula hace unos años hizo unas jornadas y hay un libro sobre el tema de corrupción y corrupción. Y yo tomé muchos casos de corrupción. ¿Sabes en qué sentido? Porque además trabajé siempre más desde el punto de vista de derechos de la mujer. La corrupción del médico que prevalece por hacer sus creencias ideológicas sobre lo que dice la ley. Para mí son actos de corrupción. Ahí viene mucho más en ese camino, totalmente. Y justamente el libro de Enrique, acá en mi escritorio, lo veo al lado de un cartel que tengo que dice, no sos vos, es tu marco teórico. Así que muchas veces pasa eso, no sos vos, es tu marco teórico. Qué lejos estamos, por lo que acabas de decir, de que la interculturalidad, las cosmovisiones nos terminen modificando el paradigma, y realmente tenemos que modificar el paradigma porque este mundo no nos representa, este tiempo de la Argentina a mí no me representa, imagino que a muchas personas tampoco, así que tenemos que trabajar para construir eso, hasta que sea como lo soñamos. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer, y nos debemos, ¿Nos vemos en Pajos? Comemos Pajos. Sí. Ah, pará, no mate, ¿qué me vas a llevar a tomar, Nelly? ¿Un vinito? No, un vino, un Malbec y una rica milanesa. Haciéndole honor a la tierra argentina. Nos vemos, muchísimas gracias. Cintia. Muchísimas gracias a ustedes, gran abrazo. Gracias. Cintia. Bueno, genial. Ahí estuvimos con Cintia Ottaviano, doctora en comunicación y directora de RTA, primera defensora del público. Nelly, se nos acabó el tiempo, tenemos que cerrar. Muy bien. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes, queridos oyentes. Espero que este camino de un poco más tranquilos, que nos va a permitir pensar, reflexionar, qué hacemos con nuestro voto, qué hacemos con nuestras actividades y nuestras militancias. Nos vemos el martes próximo para seguir intercambiando ideas y reflexiones. Andrea, querida amiga, que te mejores mucho. Un abrazo muy fuerte. Nelly. Gracias, Nelly. Beso. Vas a estar aquí.